porque sé que algunos fueron ingresando más tardíamente. La inscripción está abierta hasta hoy, hasta dentro de un rato, creo. Y si no se inscribían en el aula, si no se inscribían en el curso y en el CIU Guaraní, no podían entrar al aula y todo eso. Entonces, como la fuente de comunicación principal es el aula virtual, sé que algunos no recibieron las guías, sé que voy a partir de esa situación, digamos. En principio, yo les en el encuentro anterior, una de las cuestiones que estuvimos trabajando, ven, por ejemplo, estoy pensando que voy a arrancar de otro modo. Voy a entrar con algo que ya vimos la vez pasada. Porque si no, a ver. Disculpen, pero estoy cambiando de idea respecto de desde dónde iba a arrancar, porque me parece que si muchos no estuvieron o no pudieron ver el material, entonces voy a arrancar desde acá. Pongo esto en modo lectura. Me voy acá. Me voy a ventana. Bueno. Hay como perdón, pero hay como un ruidito, no sé, ¿a mí sola me pasa? Como que un ruido de Simplemente fondo. deberían ver si alguno no le está... Ay, otra vez empezamos con esta historia. Alicia Rivas Celaya tiene abierto el micrófono además de Pablo. Bueno. Continúa, ¿no? Sí. No, estoy intentando abrir otra diapositiva y no sé por qué. No, decía que continúa la interferencia del sonido, me parece. Ah, yo no la siento, pero no sé. Si ustedes la sienten, debe ser porque existe. Que a lo mejor seas tu micrófono, Pablo. No, porque yo tengo una sola conexión, estoy saliendo, yo no veo nada raro, no hay nadie aquí en la habitación que esté haciendo ruido. A ver, voy a apagar y díganme si... Eras vos. Sí, el tema es que si vuelvo a prender van a tener ese mismo ruido otra vez. ¿Ahora tiene ese ruido? Oh. Ahí lo siento, pero ahí yo no sé. No, capaz lo que puedes poder es probar de sacar y volver a colocar el auricular. Porque ese es el micrófono que estás usando. ¿Ahora? Yo la verdad que en ningún momento escuché el pitido, pero sí, la gran mayoría vi los rostros diciendo que sí. ¿Ahora? Ahora está perfecto. Bueno, Ahora está bien, gracias Pablo. sí, Lo que pasa es que yo estoy teniendo un problema con el micrófono y en realidad, con el audio. Y es que el parlante tiene un ruido, entonces no lo puedo escuchar directamente, tengo que usar auriculares sí o sí, y entonces trae su complicación. Bueno, a ver, entonces,
otra vez estoy con ese problema. A ver, dame una mano, Carla, de nuevo. Tengo abierto. Bueno, ¿qué querés compartir? Y quiero compartir otra. Y cuando digo, Diapositiva. sí, otra, que la tengo abierta en modo lectura, en modo, bueno, no sé cómo es que se llama. Bueno, y ahí vas al Meet, pones compartir pantalla. Sí. Y donde te aparece ventana, ahí lo tenés que buscar y te tiene que aparecer la ventana. Sí, pero no me aparece nada en ventana. Otra vez como en la otra clase. ¿Sabés qué? Voy a hacer una cosa. Yo voy a salir y voy a volver a entrar. Dale, ¿Sí? probamos ahí. Estábamos desde -4, Carla, pero después siempre Carla. le pasa algo. Pero no, Perdón, debe ser la disculpa, Carla, volvió a hacer el ruidito, pero bueno, tampoco es ensordecedor y tenemos que escuchar. Bueno. A ver, ahí está Pablo de nuevo. A mí sí me van a escuchar con un ruidito de dibujitos animados de fondo. Tengo que entretener al niño mientras trabajo. Lo mismo me pasa otra vez. Lo mismo. Tengo abierta, la voy a cerrar, voy a volver a abrir el archivo a ver si es eso. A ver. Bueno. Vista de lectura, ¿no? Es la que tengo que poner. Sí, modo lectura, perdón, Pablo, te estaba hablando y estoy muteada. Bueno, ahí ya puse. No presentación, sino modo lectura. Sí, y después, pero viste que antes yo había puesto la otra. No lo pongas en modo lectura todavía, espera, déjalo como, no en modo lectura todavía. Y ahí, ahora entra al Meet. Para entonces lo tengo que sacar de modo lectura. Espera. Yo creo que ese fue el problema la vez pasada. Ya estaba en modo lectura. Bueno, entonces lo abro. Abrilo nomás al PowerPoint. Abrilo el archivo, tenerlo abierto. Ahí vas al Meet, pones compartir pantalla y en ventana te tiene que aparecer. Bien, vamos a ver. Ay. No aparece. Bueno, si querés pásamelo y yo te lo voy pasando. Si algo tiene que fracasar, si algo tiene que fallar, falla, dicen. Bueno, pero hoy estaban dando, ¿y el otro no te aparece tampoco? Si hoy estaban dando bien. No, y es que el otro lo cerré por la duda que no se superpusiera con este, ¿viste? Pero bueno, te lo paso por correo y por Sí, WhatsApp sí. y después vamos viendo, porque si no, van a ser las 9 de la noche y vamos a estar intentando abrir el coso. Pero si es el mismo de la vez pasada, yo lo tengo. ¿Cuál? Vos El tenés, PowerPoint de hay la uno semana que pasada. se llama la relación sujeto-objeto en la Sí, investigación. ese lo tengo, espera. Dale. Bueno, entonces Así no me lo pasas. vamos por ahí, porque si no, mientras vos me puedas dar una mano y después voy a ver cómo resuelvo con el otro. Bueno, gente, disculpen, pero se me ocurrió que era conveniente invertir el orden que tenía pensado de la clase, de la primera clase, la parte de hoy, y entonces Carla me va a pasar una diapo que en realidad es algo de lo que ya estuvimos hablando la vez pasada. Que es, bueno, para quienes no tuvieron y para quienes todavía no leyeron nada o poco, la investigación biográfico-narrativa, de la cual vamos a hablar a lo largo de todo este curso, es un enfoque dentro de la investigación cualitativa
Ustedes saben que en las ciencias, fundamentalmente en las ciencias humanas y sociales, hay como dos grandes vertientes de investigación, que son la investigación cuantitativa, que parte de transformar, digamos, los elementos de la realidad en cuestiones que sean medibles y que se transformen en datos que sean necesariamente numéricos, mientras que la investigación cualitativa no trabaja justamente teniendo esa pretensión. Nosotros vimos así el otro día, hicimos un pasado por una síntesis que yo hice de un texto de la doctora María Teresa Sirven de la Universidad de Buenos Aires, que ella hablaba de los, digamos, de los aspectos teóricos y metodológicos de las investigaciones, y hacía esta comparación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que les recomiendo que, para sistematizar un poco y ordenar el conocimiento de ustedes de estas cuestiones, lo lean. Está en el aula virtual y es un cuadro que sí no voy a volver a explicar porque es bastante extenso y lo trabajamos la vez pasada. Pero uno de los aspectos que María Teresa señala como de gran diferencia entre la relación entre el investigador y lo investigado, que como decíamos en la clase anterior, lo investigado es para nosotros en las ciencias sociales otros hombres, mujeres, y sus vínculos, sus realidades, sus contextos, etcétera, puede estar planteada desde dos perspectivas. La relación puede plantearse como relación sujeto-objeto o como relación sujeto-sujeto. ¿Está bien, Carla? Pasalo, por favor. Entonces, justamente, como dice esta otra diapositiva, una de las discusiones en torno a la manera en que se construye el conocimiento en ciencias sociales es la relación sujeto-objeto. Es decir, si yo voy a investigar, pongamos por ejemplo, cómo los jóvenes, voy a hacer referencia a una investigación cualitativa que me parece bien interesante, que es una investigación que se hizo con posterioridad a la pandemia, fue financiada por Amnesty International, y era sobre los jóvenes, los adolescentes, su aislamiento durante los momentos de la ASPO y la DISPO, digamos, las dos formas de aislamiento que hubo durante la pandemia, y su vínculo con el TikTok. Cómo se habían transformado a los adolescentes en cuasi dependientes de ese modo de comunicación. Esa investigación fue hecha por un profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra, muy conocido en el campo de la comunicación. Quienes hacen comunicación lo deben haber leído algunos de sus textos, y una colega más cuyo nombre no recuerdo en este momento. Es una investigación bien interesante. Y entonces podemos decir que ¿quiénes eran los objetos que Martín Becerra y su compañera estudiaban? ¿Quiénes eran? Eran los jóvenes, los adolescentes, en una situación puntual que era durante la pandemia, ¿en relación con qué? Con el uso de las tecnologías, puntualmente del TikTok. ¿Sí? Bueno, para ubicarnos. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, Carla, podemos ver que una de las características que tiene, como decíamos recién, la investigación social, y como lo señalan dos antropólogos norteamericanos, Hammersley y Atkinson, lo que en realidad vemos, o con lo que en realidad estudiamos, son sujetos, y esos sujetos
producen relatos acerca del mundo, es decir, cuentan sus historias, cuentan cómo ellos ven la vida, cómo ellos piensan la vida, cómo es, por ejemplo, tengo por costumbre tomar ejemplos de investigaciones propias o de otros, porque me parece que siempre puede ser interesante bajar de algún modo a la práctica estas ideas. En un momento estuvimos participando, cuando yo era estudiante de antropología, estuvimos haciendo un estudio acerca de las personas que habían sido desplazadas, porque, bueno, quienes no conocen la ciudad de Posadas o la provincia de Misiones, no tienen por qué saber que aquí se ha construido una gran represa en el río Paraná, que es al sur, al sur de la provincia de Misiones, o sea, para muchos era al norte, que es la represa de Yacyretá. Al construirse la represa de Yacyretá, se iba a inundar toda una zona costera donde vivía entonces mucha gente. Entonces, la entidad binacional Yacyretá, que es binacional porque esto es un emprendimiento internacional de entre dos países, Paraguay y Uruguay, Paraguay y Argentina, perdón, lo que empezaron a hacer fueron estudios sobre esas personas costeras, y no tan costeras, porque la ciudad quedó bajo agua una parte importante. Es decir, con lo que quiero decir, no eran los que vivían al ladito del agua, sino también a unas cuantas cuadras, por decirlo de un modo de medir. Y entonces, en un momento, nosotros colaboramos en ese trabajo con un pequeño trabajo de investigación sobre qué pensaban las personas que habían decidido, se les había dado a los primeros relocalizados, se les habían dado dos opciones para dónde ir. Una opción era quedarse en la ciudad de Posadas, en barrios que no eran costeros y que en aquel momento estaban bastante alejados del centro de la ciudad. Y la otra opción era directamente trasladarse al medio rural, a una zona que es Candelaria y aledaños, que queda más o menos a 30 kilómetros de la ciudad de Posadas, y entonces tenían que elegir en dónde quedaban. Bueno, y nosotros hicimos un trabajo con las personas que habían optado por irse a vivir a Candelaria. Y entonces me acuerdo que en un momento les preguntamos por qué habían elegido irse. Y entonces una señora a la que entrevistamos con otro compañero en ese trabajo de campo, me dice, yo le voy a decir, ¿sabe por qué? ¿Por qué nosotros nos fuimos, no elegimos quedarnos en la ciudad? Porque no, mi marido pesca, mi marido tenía un bote y pesca, y yo trabajaba como empleada doméstica en unas casas cercanas. Cuando a mí me ofrecieron irme a un barrio muy alejado, yo ya tenía o que hacer un largo viaje en bicicleta, o tenía que tomar el colectivo, el transporte de Posadas era muy malo y sigue siendo muy malo todavía. Era un costo adicional, entonces realmente ya su trabajo, la changa que era ir a cortar el pasto para el marido en algún momento, pescar, etcétera, se transformaba en algo totalmente inviable desde el punto de vista de la sustentabilidad económica. Entonces, dice, preferimos venirnos acá, que nos dieron el terreno, porque lo que daba a Yacyretá en la primera etapa eran casas muy, muy lindas, con varios, eran casitas, no eran edificios. Vieron que las viviendas populares a veces se hacen en edificios, etcétera, eran casitas, tenían terreno, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Y a cambio, en Candelaria les daban el terreno y nada más, le daban tierra.
pero nada más que tierra. Y uno, desde la lógica de la persona de ciudad y de la lógica de una clase media, uno diría, pero yo me hubiera quedado con la casita, pero si son hermosas. Al margen, una nota al pie, yo vivo cruzando una avenida, del otro lado está el barrio Yacyretá primero, y son muy lindas las casas, la verdad. Ahora es todo ciudad, esto antes estaba como muy lejos. Y entonces lo que me dijo la señora fue bien simple y concreto. ¿Sabe qué pasa? Yo puedo acá plantar, tener mis verduras, tener mi tomate, tener mi cebolla. Mi marido puede acá, como acá no tenemos agua, no pesca, pero produce, plantamos cosas, cuando nos sobra, vendemos. Bueno, ese relato que tiene que ver con este concepto que ustedes están viendo ahí en la diapositiva, es lo que decimos, ese sujeto nos cuenta el mundo y nos cuenta el mundo desde su mirada, desde su perspectiva, no desde la nuestra. El tema es que uno de los grandes primeros problemas que surgen cuando nosotros investigamos, hacemos investigación social, es en qué medida nos quedamos atrapados en nuestra perspectiva de mirar la cosa. El enfoque biográfico narrativo, como también desde la perspectiva que nosotros lo miramos, porque como les dije la otra vez, hay enfoques diversos dentro del enfoque biográfico narrativo, la función del investigador es fundamentalmente, o debe ser tal como lo planteamos, darle la voz a los otros sujetos. Por eso preferimos hablar de relación sujeto-sujeto y no de relación sujeto-objeto. El otro no es alguien que como si fuera este mate que yo tengo acá, que yo lo miro y digo, tiene la bombilla así, eso es un objeto. Eso es un objeto. Bueno, ese otro no es un objeto para nosotros tal como lo miramos. Carla, ¿puedes pasar la próxima? Entonces, bueno, acá hay un pedacito de un texto que yo escribí que quedó de lectura para el primer encuentro, que es un texto en realidad sobre metodología etnográfica, no sobre enfoque biográfico, pero en este sentido nos sirve para pensar. Dice, una de las discusiones en torno al modo en que se construye el conocimiento de las ciencias sociales tiene que ver con la llamada relación sujeto-objeto. Desde este planteo epistemológico, voy rápido porque estamos diciendo lo que veníamos planteando, el conocimiento es producto de la narrativa que se establece en un encuentro entre dos sujetos que colaboran entre sí para comprender, tal como lo propone Cortés González. Bueno, Pablo Cortés González es un investigador español, malagueño, que hizo su tesis, y todos los que han podido leer al menos una parte, porque en el aula tienen la tesis completa, que es muy larga, muy larga, pues es un trabajo muy profundo. Pablo hizo su tesis sobre poblaciones humildes de una serranía cercana a la ciudad de Málaga, que son, a ver cómo les diría, los españoles suelen tener hacen una división entre el payo y el gitano. ¿Pero en qué sentido? El payo es aquel que es alguien de la civilización occidental. El gitano es aquel que está vinculado a la cuestión, bueno, que tienen el origen en los gitanos, que poblaron buena parte de la península ibérica. Entonces, cuando ustedes escuchan, si a alguno de ustedes le gusta la música y alguna vez escucharon el famoso flamenco, bueno, todos esos cantaores flamencos son gitanos. Gitanos ya no es, la gitanería ya no es necesariamente una categoría de nacionalidad, es una categoría étnica y es una categoría, si se quiere, hasta de clase social.
los que leyeron ese trabajo y quieran seguir leyéndolo, van a ver cómo él va viendo cómo sujetos que viven en condiciones realmente paupérrimas, en barrios muy pobres, con muy pocas posibilidades de trabajo, van sin embargo organizando redes para, incluso muchos son drogadictos, y entonces generan una casa de recuperación de drogadictos. Y lo que hace Pablo es hacer la historia de uno de ellos, que es un drogadicto que estuvo preso, que le pasaron un montón de cosas, y que cuando sale se pone a organizar una casa para cobijar a aquellos jóvenes que tenían problemas similares a los de él. Bueno, y entonces, ahora sí me gustaría saber, porque ya estamos unos cuantos en el curso, y seguramente habrá quienes pudieron leer, ¿qué es lo que dice Pablo respecto de la relación, Pablo no yo, porque da la casualidad que nos llamamos Pablo, pero no somos Pablo Cortés, ¿qué dice él respecto de cómo entiende la relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto en su investigación? Así que el que quiera arrancar, pide la palabra y... Bueno, parece que nadie. Acá hay un fragmento que saqué yo de la página 24, en donde plantea que la investigación no es control, sino acompañamiento para la reflexión. Y esa reflexión parece construida en el diálogo, en este sujeto-sujeto, ¿no? Entonces por un lado, no es el trabajo con la experiencia, o en todo caso, el relato objetivizado, sino es el trabajo en la interpretación, que vendría a ser ese diálogo reconstruido, nutrido, amplificado, no sé si decir explotado, pero quiero decir llevado a sus límites o hasta la saturación, en ese diálogo, ¿no? Entre la persona que investiga y la persona que cuenta su experiencia o su vivencia, para usar los términos que habla Pablo, ¿no? Uh-huh. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, va por ahí, pero me gustaría escuchar otras voces. Lo que yo pude leer ahí, él habla una parte de lo que es la subjetividad, habla también de la identidad y de la co-construcción de la investigación. Y ahí donde él pasa del relato a la narración, donde le pone en esa co-construcción, toma el contexto de la persona que es entrevistada, junto con el contexto de las otras personas entrevistadas, y entrelazar esos relatos y compararlo con los diferentes relatos y ponerlo en contexto, le da la narración. Y él hace mucho hincapié en el tema de la subjetividad y dice que la subjetividad hay en todos lados, pero ahí hay una opinión mía que si uno lo contrasta con el marco teórico de la investigación, va como que, no sé si no se elimina la subjetividad, pero lo va armonizando, vamos así. Y bueno, más o menos lo que le saqué en grandes rasgos. Uh-huh. Bueno, tomando un poco lo que plantea Jorge y lo que plantea Eduardo, y después pueden ir sumando otros u otras. A ver, acá dice Hugo, continúo sin audio. Ay, se me fue espera que entro en el chat, así puedo leer.
Continúo, ¿sabes qué pasa? Me complica mucho el chat. Dice, continúo sin audio, sin embargo puedo decir que había sobre la subjetividad, que habla sobre la subjetividad. Sin embargo, la investigación se va estructurando. Bueno, entonces, a ver, cuando decimos que desde la perspectiva que nosotros pensamos la investigación, incluso se diría desde nuestra ética de la investigación, que investigamos con y no a, que investigamos con el otro, ¿cómo podemos investigar con otros si no es dialogando, si no es hablando? Pero en un diálogo en el que se intenta ser lo más democrático posible. Y digo se intenta porque siempre, por más que intentemos y trabajemos tratando de establecer una relación democrática, bueno, las relaciones de poder en la vida diaria, en la vida cotidiana entre los sujetos están siempre presentes. Están presentes, como dijimos la otra vez, entre los miembros de una pareja, de una familia, entre los compañeros de una clase, aunque formalmente sean todos estudiantes, pongámosle, o sean todos hermanos en una familia. Bueno, después se juegan relaciones interpersonales de poder. Dicho esto, lo que se pretende, que es lo que Pablo consigue, lo señala ahí, y nosotros también trabajamos en esa misma línea, lo que se busca es la construcción de ese diálogo, y que el dato que vaya a surgir de la investigación sea primero el relato, que es lo que el sujeto cuenta, pero cómo se reelabora eso que el sujeto cuenta y comparte a partir de nuestro diálogo con él. Entonces, a ver, si yo digo, retomo el ejemplo de la mujer que entrevistábamos en Candelaria, si esta persona me dice, bueno, nosotros decidimos hacer venirnos a Candelaria porque entonces tenemos nuestra huerta y tenemos animales, y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y a ustedes esto les permite sobrevivir? Bueno, sí, a nosotros nos permite sobrevivir, pero lo que pasa es que además nuestro hijo mayor trabaja en la municipalidad, y entonces ese relato se va reconstruyendo permanentemente hasta que nosotros podemos ir elaborando nuevas ideas. Ideas que por ahí el otro, en el arranque, tampoco las tiene. Y que, ¿cuántas veces ustedes hablan con otras personas? No hay, a ver, tomo un ejemplo cualquiera. Se ponen a hablar con un amigo de un libro, o de una película, o de una serie. Díganme si después de una conversación con ese amigo no puede cambiar la idea que ustedes tenían de ese libro, de esa serie, de esa entrevista. Bueno, ese cambio es la narrativa. Ese cambio es la narrativa. Y esa es la diferencia entre narrativa y relato. El relato es lo que el otro sujeto nos dice. No solo nos dice verbalmente, es lo que el sujeto nos puede decir escribiendo, es lo que el sujeto nos puede decir corporalmente, si sabemos hacer una lectura también de ese tipo de cuestiones. Pero cuando ese relato entra en diálogo con el investigador, con ese otro, se va construyendo la narrativa. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto, si no seguimos avanzando un poquito más. No, sí, pensaba en los recaudos metodológicos de eso también, ¿no? Yo todavía no entré a campo, pero mi idea es trabajar con perspectiva de género. ¿Cómo hacer para que no se filtre mi propia... ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Bien. Se entiende. Es uno Es de los difícil. dilemas que nos enfrentamos todo el tiempo los que hacemos Sí. investigación cualitativa, para empezar, interpretativa para continuar, y con este enfoque para peor. Porque sí, porque lógicamente tu subjetividad va a interferir. Les cuento algo que
no me acuerdo si lo conté la vez pasada o si lo trabajé en otro curso que estamos trabajando temas parecidos, pero igual creo que sirve porque, como dice la señora Mirta Legrand, la concurrencia se renueva, el público se renueva. Entonces, a ver, en una investigación que hicimos ya hace unos cuantos años acerca de las relaciones de poder en el aula universitaria, nosotros tomamos como foco de la investigación lo que llamamos el ritual del examen. Nosotros queríamos ver cómo en los exámenes se ponían en juego las relaciones de poder entre estudiantes y profesores. Y entonces ya habíamos armado el marco metodológico y todo lo demás, hasta que uno de los compañeros del equipo dijo, che, esperen un poquito. A mí me parece y me preocupa, que todos nosotros tenemos algún tipo de vínculo con el examen. Bueno, este colega además, digamos, es psicólogo y es psicoanalista, entonces es alguien que está como muy permeado por su mirada profesional. Y entonces él dice, porque me parece que vamos a ir a observar exámenes y van a jugarnos en contra algo que un autor llama obstáculo epistemofílico. ¿Qué es el obstáculo epistemofílico? Es cuando nosotros no podemos entender algo o lo entendemos de un modo determinado porque nuestra afectividad está sesgando esa mirada. Un ejemplo, cualquiera. Si yo vengo de una familia, si yo soy primera generación de universitarios, si yo para llegar a la universidad tuve que hacer un gran sacrificio, tuve que trabajar, etcétera, 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 mi mirada sobre el rendimiento académico de un estudiante no va a ser la misma que de alguien de clase media que va en auto a la facultad. Porque el contexto, el desarrollo que tuvimos es diferente. Entonces quizás para mí yo pueda estar más atento a decir, a ver, ¿qué te pasa, Ramón, que vos no estás viniendo a la clase? ¿Mm? Bueno, pero también puede ser que aquel que nunca pasó, estoy tirando una cuestión hipotética como para pensar un ejemplo, ¿qué podría pasar por aquel que es de clase media alta, que no tuvo nunca el problema de tener que tomarse un bondi y estar una hora esperando que venga el cole, que no tener la plata para pagar el cole ni siquiera para ir en el bondi y lo que fuera, que nunca pasó por todo eso y por ahí tiene una idea de, bueno, estos estudiantes la verdad que no quieren estudiar porque mira, siempre llegan tarde, siempre se van antes, no sé qué cosa, qué sé yo. Entonces, eso podríamos decir es un obstáculo epistemofílico, es decir, es un obstáculo en el cual la subjetividad, mi subjetividad, podríamos decirlo de un modo más poético, me nubla la mirada. Entonces, yendo a lo que preguntaba Silvana recién, podemos decir que en esa, y retomo lo del ejemplo de la investigación de las relaciones de poder, porque este compañero del equipo nos dijo, ¿por qué no hacemos algo que nos ayude a pensar de qué modo el examen a nosotros nos puede interferir nuestra mirada? Entonces propuso esta idea, propuso hacer lo siguiente. Dijo, vamos a hacer
todos una observación de un examen. De un examen, de una persona sola. Un examen oral. Y después vamos a entrevistar a esa persona. Y después lo vamos a traer al grupo y vamos a contar qué nos pasó, qué registro hicimos, cómo resultó y demás. Bueno, yo hago ese ejercicio como lo hicimos todos los miembros del equipo y cuando voy a hacer ese examen, era en una materia de la cual yo soy el docente, era el docente titular. Y uno de los temas que abordábamos era el tema de los rituales escolares, que había sido mi trabajo de investigación de tesis de maestría y del cual se publica un libro. Entonces, la estudiante viene y en nuestra facultad la normativa dice que lo primero que el estudiante puede hacer es elegir un tema y presentarlo. Y después el tribunal le puede preguntar sobre otras cuestiones. Entonces, la estudiante elige los rituales escolares. Y mientras yo la escuchaba, dije, esta chica eligió ese tema porque es el tema sobre el que yo escribí. Yo porque soy el titular de la cátedra. Entonces está por sacarle una ventaja a la cuestión. Pero tenía que cumplir mi trabajo de investigador. Cuando terminó la entrevista le pregunté por qué había elegido ese tema. Y entonces la chica me dijo, yo soy del Dorado. Así que atención los que son ahí del Dorado, que lo saben bien. Yo soy de acá, yo soy del Dorado, voy a un colegio alemán, pero mi familia no es de origen alemán. Y entonces, dice, en esta institución, los que vienen de familias alemanas tienen más poder que los que no somos de familias alemanas. Por ejemplo, en ese momento, que ya me contó, no podían integrar la cooperadora de la escuela, que solamente la podían integrar personas de la comunidad alemana. Entonces yo sentí esas diferencias, y como su libro trabaja sobre la discriminación, sobre la gente que queda excluida y una serie de cosas, me gustó mucho y me interesó mucho. Entonces fíjense ustedes dos cosas. Primero, cómo mi propio sesgo como investigador me hizo interpretar que ella había elegido el tema por una cuestión de oficio del alumno. Me conviene hablar del tema que al profe le gusta y ya queda re bien. Y sin embargo, mientras que observando yo tuve una lectura de la cuestión, cuando la entrevisto, tengo otra diferente. Cuando yo relato eso y otros relataban, ahí en el equipo había docentes, había estudiantes, había docentes que a la vez estaban haciendo posgrado, entonces eran examinados también o evaluados. Había graduados que habían terminado, había estudiantes avanzados que estaban siendo. Entonces cada uno de nosotros fue aportando eso, hicimos un taller con lo que cada uno pudo hacer a partir de ese ejercicio. ¿Y qué es lo que nos posibilitó eso? ¿Que fuéramos más objetivos? No, porque la subjetividad siempre va a estar presente, pero sí que pudiéramos tener la cabeza atenta a decir, ojo, acá no me estaré mandando yo con esta lectura, cuando en realidad lo que pasa es que yo siempre fui un alumno de 10 y entonces no tengo problema con el examen, o yo fui siempre un alumno de 4 y entonces a mí todos los exámenes me ponen re loco. Y cómo eso puede incidir en esa investigación. ¿Qué pregunto? ¿Cómo lo pregunto? ¿Cuándo lo pregunto? No sé, Silvana, si esto que te estoy comentando te ayuda un poco a pensar lo que vos decís. Supongo yo que si vos vas a trabajar con cuestiones de género, sin duda alguna, todo lo que tenga que ver
con tus cuestiones personales de género va a estar ahí metido. Sí. Sí, perdón, acá haciendo la leche que llegó mi hijo de la escuela, ya lo escucho. Lo escuchaba. Pero sí, claro, es complejo, pero bueno, lo importante es como revisar también, ¿no es cierto? Como que uno puede hacer ese ejercicio de revisar sus propias concepciones, esto que usted decía, ¿no? Claro. Que inevitablemente nos atraviesan, pero que, bueno, para que sea lo menos sesgado posible. De eso se trata, no de que uno diga voy a ser objetivo. La objetividad entre los sujetos humanos no existe. Podemos ser, pero podemos intentar con dispositivos, por eso siempre es bueno, por ejemplo, vos vas a hacer este trabajo que vos te estás planteando, es tu tesis. Claro, todavía no entré a campo, por eso también el interés no importa, digo, pero ahí puede ser muy importante, como no es un equipo de investigación, ¿con quién vas a poder dialogar? Va a ser importante que puedas dialogar con tu director o directora. Claro. Para que te ayuden a no ver, a ver, ¿y qué te parece? Y sí, porque yo lo que vi es que la cuestión es que es un machista empedernido. Bueno, no, pará, ¿por qué no mirás esto otro? ¿Por qué no consideras esto otro? Está bien, sí. Que incluso psicoanalista es mi directora de digo, los psicoanalistas tienen igual algo de eso ya como incorporado, ¿no? Y sí, bueno, es parte, sí, es Porque parte, es parte de su formación profesional. Exacto, sí, Sin duda. Bueno, pero fíjate, y me atrevo a ir un poco más lejos, porque, bueno, haber hecho yo mi análisis personal en una parte de mi vida, trabajé mucho con varios psicoanalistas, y entonces ellos mismos también te dicen, ¿qué hacen ellos cuando un paciente plantea cuestiones que en realidad son de algún modo características de que ellos también tienen sus problemas, porque los psicoanalistas son sujetos humanos como todos los demás? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un paciente te plantea una cuestión que a vos, en el orden de tu subjetividad, también te altera? Bueno, o lo ven en una supervisión, la supervisión analítica es otro psicoanalista con más experiencia, en el que hacen sesiones de análisis, pero con un objetivo que no el análisis personal, sino el análisis de lo que ocurre en la práctica profesional, o cuando el punto es muy serio, el impacto es muy serio, y bueno, hay que cambiar. Ese paciente no lo puedo seguir atendiendo. Hay una frase que yo no recuerdo totalmente con exactitud, pero es así como que suelen invocar los psicoanalistas, que es: en cada punto ciego del analista se pone en evidencia el punto ciego del paciente, o algo así. Pero no quiero afirmarlo porque no me acuerdo. Pero creo que se entiende. Bueno, entonces, ya que Carla nos cambió la diapositiva y vamos por ahí, fíjense que la persona que está hablando, o mejor dicho, de la cual yo tomo este pequeño texto, Diana Milstein. Diana es una antropóloga que trabaja temas de educación y que tiene súper interesante su trabajo, porque ella hace etnografías con niños. Así que imagínense qué significa investigar con niños. Y Diana dice: un trabajo etnográfico consiste en un proceso de exploración, estudio, descripción comprensiva de fenómenos sociales y culturales de uno o más investigadores con sujetos para producir conocimientos nuevos. De ahí que siempre incluye poner en discusión el lugar que ocupan los interlocutores en las investigaciones etnográficas, en el trabajo de campo, en el trabajo analítico y en el de producción y conocimiento y comunicación del saber elaborado.
y siempre incluye también poner en discusión la posición del etnógrafo. Cambiemos la palabra etnógrafo por el investigador biográfico narrativo, para este caso cuenta igual. Los lugares y las posiciones definen relaciones y a su vez se definen dentro del ámbito de las relaciones que entablamos. ¿Qué es lo que quiere decir Diana con esto? Que las relaciones de poder que establecemos nosotros con los sujetos con los cuales trabajamos o a los cuales investigamos cuando el enfoque es más interpretativo, son relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder se pueden jugar muchas cosas. Entonces, a veces no habilitamos la palabra porque somos nosotros los que ponen las palabras en la boca del otro. No le damos la voz al otro, nosotros le llegamos de palabras. ¿Vieron cuando los periodistas, para mi gusto los malos periodistas, pero no por su mirada ideológica, cuando no son buenos periodistas, ¿qué hacen? Hablan mucho y no dejan hablar al entrevistado. Y entonces le dicen lo que en realidad ellos piensan. Ah, y usted entonces lo que pasa es que claro, porque resulta... No, deja que hable la persona, deja que hable y diga lo que tiene que hablar. Un buen entrevistador periodístico, científico, deja hablar lo máximo posible al otro. Jorge. Estaba pensando, recuerdo lo que dijo Fabián en el último encuentro, Fabián Guillermo, que habló sobre los objetivos de transferencia, ¿no? En esto de cómo negociamos el objetivo de la investigación, cuánto lo negociamos con estas personas cuando trabajamos con ellas. Creo que también ese termina siendo como un termómetro para dar cuenta de si no podemos renunciar a nuestro sesgo subjetivo, entonces tratar de impulsarlo en un objetivo común, porque si no terminamos como imponiendo que nuestra forma, por la que fuera, sería superior o más abarcadora o más comprensiva, más explicativa, no sé, de la realidad de la otra persona, que en realidad es otra, básicamente. Sí. ¿Iría por ahí? Exactamente. Porque el poder no es solamente, si nosotros miramos el poder, porque acá de lo que estamos hablando es de relaciones de poder, si no miramos el poder solamente como el poder desde el punto de vista más estructural, como lo puede pensar el marxismo, por ejemplo, que es el poder de una clase social sobre otra clase social, sino que lo pensamos más desde un punto de vista, si quieren ustedes, Foucaultiano, de Michel Foucault, que es las relaciones de poder intersubjetivas, es decir, entre sujetos. Lo que se pone en juego en estas vinculaciones, y eso es lo que dice Diana Milstein en este texto que ustedes están viendo, es eso, es cómo el investigador, cómo se corre el riesgo de que el investigador imponga sus miradas, sus criterios, sus conceptos, y en función de eso oriente la investigación hacia donde él quiere que vaya, incluso hacia donde quiere que los resultados vayan. Si yo voy y de hecho yo dirigí una investigación sobre el impacto que tenía, que tuvo la implementación de la AUH, la asignación universal por hijos en los docentes. Y si yo tengo una mirada a favor de la implementación de la UH, puedo correr el riesgo de ser poco objetivo y mirar todo como muy bien. Y si yo estoy en contra y digo, no, porque eso es lo que pasa, es que la implementan para que la gente no trabaje y no sé qué y no sé cuánto, puedo tener una mirada distinta. Bueno, ahora, si lo que yo impongo en esa investigación es lo que yo pienso de la UH y no lo que piensa en ese caso eran docentes, lo que piensan los docentes, el poder que se está jugando es una imposición. Ahí no hay diálogo. Ahí no hay posibilidad de escuchar al otro. Carla, ¿podemos pasar la próxima?
Bueno, dice Hugo, no sé si todos lo ven, también está realizando una investigación de tipo cualitativa y con una metodología para entender. Ay, es tan chiquitito el campo del chat que no puedo ver bien. Para entender la metodología de la enseñanza. Qué macana que no tengas la posibilidad de poder hablar. Bueno, no hablar porque no tiene salida el micrófono. Entonces, hay otros autores, en este caso una autora mexicana, que habla de la fusión de horizontes. Y ella siempre sigue siendo una referencia a la investigación etnográfica. Dice, el etnógrafo, más que concebirse como una mosca en la pared, debe tener presente este doble papel y establecer una vigilancia permanente en torno a sus prenociones y supuestos personales y teóricos. Tal actitud no implica la negación de los propios marcos significativos. Esto considerando que la interpretación sintetiza, a final de cuentas, tanto el horizonte significativo de investigación como el sujeto investigado en una fusión de horizontes. Ahí refiere a otro autor, Heckman. En este sentido, la puesta en práctica de la investigación suele modificar ambos horizontes construidos. Las dos miradas en esa, bueno, piensen ustedes, la investigación etnográfica fundamentalmente se basa, podríamos decir, fundamentalmente, en su modo más tradicional, en observación y entrevistas. Entonces, es muy habitual en los textos clásicos de la antropología encontrar que se dice el etnógrafo tiene que ser como una mosca en la pared. Está ahí, a nadie le importa que esté, y cuanto menos los demás estén preocupados porque él está ahí, más naturalmente, entre comillas, más espontáneamente van a ocurrir las cosas. Y entonces va a poder recoger los datos. Y sí, y es así, pero aún su presencia siempre va a sesgar la acción del otro. Es verdad que el tiempo en la investigación etnográfica, el tiempo es un aliado fundamental. Si yo voy una vez, por ejemplo, en esa investigación que les decía de los rituales escolares, si yo iba una vez a un grado y observaba qué pasaba en una escuela primaria, que es donde hice mi trabajo de campo, lo hice en 2 escuelas primarias, y yo entraba al grado, el primer día que entré, todos estaban alrededor mío y los niños mirando qué escribía yo, qué anotaba, por qué estaba, si yo era, ¿quién era yo? ¿Yo era el director? No era el director. ¿Quién era? ¿Otro maestro? No era otro maestro. Ahora, ¿qué pasó? Cuando empecé a ir el lunes, el jueves, el viernes de la otra semana, el otro, ya yo era Pablo, estaba ahí, charlaba con ellos y estaba ahí. Bueno, un poco, no es que estaba callado y no abría la boca, tampoco estaba hablando todo el tiempo porque no iba a estar interfiriendo, pero estaba al estilo que dice esta autora de la mosca en la pared, de dejar que las cosas transcurran de un modo tal, y ahí esto es una cuestión de tiempo. Entonces una investigación etnográfica no puede ser que yo voy y hago 3 observaciones y con eso ya está listo. ¿Podemos pasar la próxima, Carlita? Y ahí se pone en juego otro peligro, que es lo que una colega mexicana, Diana Vite, señala, que es que existe el peligro también de que quienes investigamos con otros sujetos nos apropiemos de sus testimonios, de sus vivencias, de sus experiencias, de sus relatos, en nuestro propio beneficio, como investigadores. Y entonces Diana escribe en un texto, Diana les pongo en contexto también porque no es menos importante,
Diana es una investigadora mexicana con discapacidad. Diana es una persona ciega. Entonces ella desde ahí habla y dice, ella habla del extractivismo del saber. Dice, el extractivismo del saber es una práctica que ocurre en estudiantes, tesistas, investigadores, académicos, participantes de proyectos o de organizaciones civiles y otros espacios, en el que existe un saqueo de experiencias, testimonios, conocimientos u opiniones de personas, tratándolas como meros objetos de estudio a modo de entrevistas, invitaciones a grupos focales, encuestas, observaciones, etc. Y el extractivismo ocurre en diversos campos disciplinares y esos considerados, entre comillas, objetos de estudio son de diversa corporalidad y subjetividad. Bien, creo que era la última, ¿no es cierto, Carla? O esto, no, bueno. Entonces, yo digo en ese escrito sobre etnografía que les di para leer para el primer encuentro, claramente, aunque con gran dureza y sin tapujos, Diana pone en entredicho uno de los sesgos posibles de la investigación llamada participativa, cuando en realidad el proceso de construcción de conocimiento sobre el otro, acerca del otro, sobre el otro, acerca del otro y no con el otro. Y aquí es donde volvemos a el punto de partida, si ustedes quieren, que es en esa relación ya no hablada o planteada en términos de sujeto-objeto, sino de sujeto-sujeto, o como Pablo Cortés lo llama en su texto, aunque no recuerdo bien si en la parte que yo les pedí que leyeran, él prefiere hablar de esas personas con quienes hacemos las biografías, los llama agentes de la investigación. No los llama ni objeto ni nada. Son agentes de la investigación, es decir, son parte del proceso de investigación. Bien. Hasta aquí este primer planteo. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, puede hacerla ahora. Si no, hacemos una pausa de unos 10 minutos. Ahí con una... perdón, si alguien levantó la mano. Sí, Hugo preguntaba, ¿pero el extractivismo es bueno o malo? ¿O cómo se ve? Bueno, a ver, el extractivismo, Diana usa el concepto de extractivismo como lo podemos pensar en materia del extractivismo en torno a las riquezas naturales, ¿no? Cuando se habla de una economía extractivista, por ejemplo, se dice en el norte de la Argentina, donde tenemos litio, se extrae el litio, no importa si eso significa el litio, no sé si ustedes saben, yo no es que sepa mucho sobre eso, pero sé que requiere del uso de mucha agua, los salares de los cuales se saca. Entonces, eso puede generar que poblaciones circundantes no tengan agua. Bueno, una economía extractivista no le importa si eso le pasa a las poblaciones circundantes. Saca el litio, lo extrae y chau. Hay unas miradas más, se podría decir, más ambientalistas, donde se dice, no, momento, vamos a ver de qué manera se hace la explotación del litio para que eso no provoque, ¿no es cierto?, el problema con el agua de las poblaciones. Bueno, entonces, el extractivismo tiene ese problema. Es negativo en sí mismo, porque se está quedando con lo que es de otros. En términos de volviendo a la investigación social, si yo me quedo con el relato del otro, si yo manipulo el relato del otro, si a mí me sirve para hacer mi tesis, para hacer mi investigación, para poder ascender en el CONICET, para poder ser el rey de la academia, y bueno, hermano, me parece que es realmente
desde el punto de vista ético y político no lo estaríamos avalando o apoyando. Sí, así es, dice Hugo, no es moral, exactamente, no es ético desde el punto de vista ético ni político. María Cecilia, ¿querías decir algo? Sé que también... En realidad una pregunta sobre qué, porque vi que es extenso el texto, y en qué aspecto habría que focalizar para la lectura, porque como no pude estar presente en el encuentro anterior, no sabía. Bueno, si vos mirás la guía de trabajo número 2, ahí te va a decir qué parte del texto tenías que ver. ¿Qué parte del texto tenías El que ver? guiño de poder, la sonrisa, Claro. elementos conceptuales. Y ahí dice exactamente qué parte. Bien, perdón. Gracias. Alicia Rivas, vos querías decir algo. Si lo podés decir verbalmente sería mejor. Me dice que está sin micrófono. Porque yo tengo un problema para ver. Bueno, voy a intentar verlo. Vos, Alicia dice, sería si querés te leo yo los mensajes. ¿Cómo? Que si querés te leo yo el mensaje, digo. ¿Podés? Porque vos sabés que me aparece muy chiquitito. ¿Lo podés leer, Carla? ¿Qué te dice Alicia? Sería una especie de saqueo o apropiación de saberes, experiencia de los otros en beneficio propio. Y sí, exactamente. Eso sería el extractivismo, eso sería el quedarnos con lo que es de otros, pero no para un beneficio compartido, porque distinto sería que uno diga, bueno, voy a trabajar, a ver, durante los juicios de lesa humanidad, los abogados tenían que trabajar con las víctimas o con sus familias. Cuando uno habla de víctimas lo dice en el sentido más amplio, no solamente porque si hay un desaparecido no va a hablar con el desaparecido, pero va a hablar con sus familias. Bueno, si el abogado hace eso y va tomando nota y va interpretando y va analizando y va discutiendo con la persona y va profundizando, imagínense un tema tan delicado que la gente no va a contar de primera que fue violado en un campo de detención. Ahora, si ese abogado o abogada después sale y publica un artículo sobre esto sin el consentimiento de la persona para presentarlo en un congreso, etcétera, está haciendo una clara acción de extractivismo. Bien, ¿les parece que hagamos una pausa de unos 10 minutos? Son 19:25 según mi reloj. Retomamos 30, 32, 19:40.